Detrás del mármol reluciente de la antigua Roma se oculta una verdad tan oscura que la historia intentó borrarla. Esta no es la historia de emperadores y gloria, sino de familias destrozadas, almas quebradas y de un palacio que se convirtió en un teatro del terror. Lo que ocurrió dentro de esos muros nunca estuvo destinado a ser contado. Hasta ahora, imagina esto. Eres un senador romano respetado, entre los hombres más honrados del imperio. Tu apellido se remonta a generaciones. Tu toga lleva la franja púrpura de la nobleza. Has pasado décadas sirviendo a Roma con dignidad. Esta noche te espera una invitación dorada a cenar con el propio emperador, un honor destinado a inspirar orgullo. Y sin embargo, al subir los escalones de mármol del Palacio de la Colina Palatina, tu estómago se retuerce con inquietud. Los guardias de la entrada evitan tu mirada. Saben lo que aguarda dentro, y su silencio lo revela todo. El aroma del incienso no puede ocultar algo más fuerte. Miedo espeso y sofocante en el aire. Entras al gran salón donde se reúne la élite. Roma senadores, sus esposas, ricos mercaderes, comandantes, todos en silencio, todos inquietos. Entonces se oyen pasos resonando en el corredor, acompañados de una risa tan maníaca que congela tu sangre. Llega el emperador Calígula, con seda que fluye como oro líquido, sus ojos brillando con una intensidad perturbadora. Observa la sala como un depredador que estudia a su presa y luego aplaude con alegría teatral. Mis amigos, declara, su voz rodando por las paredes de mármol. Esta noche sabremos quién entre ustedes realmente ama a su emperador. Esta noche veremos hasta dónde llegarán para probar su lealtad. Lo que siguió destrozaría toda decencia romana, transformando los salones sagrados del poder en un escenario para los deseos más oscuros del emperador. Esta es la historia de cómo la locura de un hombre envenenó un imperio y cómo el poder absoluto se convirtió en absoluta corrupción antes de sumergirnos en relatos olvidados de sufrimiento y supervivencia. Si disfrutas descubrir verdades ocultas de la historia, considera dar me gusta a este video y suscribirte para más relatos como este. Y comparte en los comentarios desde donde nos ves. Me asombra que, en todo el mundo, a través del tiempo y el espacio, exploremos juntos estas historias antiguas, para entender cómo el hombre más poderoso de la tierra convirtió su palacio en un lugar de depravación sexual y tormento psicológico. Primero debes ver cómo Calígula se convirtió en emperador nacido como Caio. Julio César Augusto Germánico en el año 12 después de Cristo recibió el apodo de Calígula, Botitas, cuando, de niño, acompañaba a su padre Germánico en campañas militares, vestido con una armadura en miniatura que encantaba a las legiones. Pero la infancia en la familia imperial estaba lejos de ser inocente. A los 7 años ya había visto morir misteriosamente a su padre, probablemente envenenado por órdenes del emperador Tiberio. Presenció como su madre, Agripina la Mayor, y sus hermanos desaparecían en el exilio, la prisión y la muerte víctimas de la paranoia imperial. Imagina ser un niño, sabiendo que cualquier golpe en la puerta podía ser el último. Calígula aprendió a sobrevivir en un mundo donde la debilidad significaba muerte, donde la confianza era un peligro que nadie podía arriesgar. Dominó el arte del engaño, fingiendo inofensividad mientras su familia era destruida a su alrededor. Este trauma se transformó en hambre de dominar y humillar, especialmente a quienes le recordaban los poderes que habían aterrorizado su niñez. Cuando Tiberio murió en el 37 después de Cristo, el pueblo romano abrazó con alegría al joven Calígula. De 24 era el hijo del amado Germánico, el niño adorado por los soldados. Roma, cansada de décadas de paranoia tiberiana, ansiaba una promesa juvenil de gloria. Durante 7 meses, Calígula pareció todo lo que deseaban. Llamó de vuelta a los exiliados, recompensó a la guardia pretoriana y organizó grandes juegos. El pueblo lo adoraba. Pero entonces, algo cambió. Una transformación que convirtió el palacio de gobierno en un escenario de fantasías retorcidas. A finales del 37 después de Cristo, Calígula enfermó gravemente con una fiebre cerebral tan severa que el imperio entero quedó en suspenso. Durante días osciló entre la vida y la muerte mientras Roma rezaba por su recuperación. Algunos creen que esta enfermedad le causó daños cerebrales permanentes. Otros, que arrancó la frágil cordura que contenía sus impulsos más oscuros en cuando se recuperó. Quienes lo rodeaban lo notaron al instante. El joven gobernante lleno de promesas
había desaparecido. En su lugar se erguía un hombre separado de la realidad, ciego a las fronteras entre lo sagrado y lo obsceno, lo legal y lo impensable. Para el público, el cambio fue lento: gastos excesivos, conductas extrañas, decretos erráticos, pero dentro de los muros del palacio, algo más siniestro se gestaba. Calígula había descubierto una verdad escalofriante. Durante su roce con la muerte, como emperador, podía hacer cualquier cosa a cualquiera, y nadie podía detenerlo. Los sirvientes del palacio lo vieron primero. Personal leal, enfrentaba de pronto sus caprichos extraños y demandas sexuales. Los jóvenes esclavos varones eran especialmente vulnerables, convocados a sus aposentos para soportar actos que violaban la dignidad romana. Pero fueron las mujeres quienes sufrieron más. Los escritores antiguos, con palabras cautelosas, describen cómo Calígula rondaba los pasillos del palacio por la noche, eligiendo mujeres al azar para satisfacerlo. No eran actos de pasión, eran pura dominación, recordatorios de su control absoluto. Su apetito pronto se extendió más allá de los sirvientes. Esposas de senadores y altos funcionarios eran citadas bajo pretextos políticos o familiares. Atrapadas, sabían que negarse significaba la muerte para ellas y sus familias. Un relato estremecedor cuenta cómo Calígula obligaba a mujeres nobles a desnudarse y actuar, mientras él observaba desde su trono, a veces reuniendo a varias a la vez para competir por su diversión. La crueldad psicológica igualaba a la física. Las orgullosas matronas romanas se convirtieron en juguetes para el placer del emperador. En el método de Calígula era sistemático. Usaba el sexo como arma para destruir el orden social romano, forzando a los ciudadanos más honrados a presenciar o sufrir la degradación. Quebraba sus espíritus más completamente que con la tortura. Pronto organizaba cenas que comenzaban con elegancia, pero terminaban en orgías. Senadores, sus esposas, sus hijas, todos invitados, todos atrapados. A medida que el vino corría, sus exigencias se volvían más viles. Senador Marco podía decir con ligereza: los ojos de tu esposa, qué bellos, se verían de rodillas. Ante mí. El senador, paralizado, sabía que objetar significaba ejecución. Mientras tanto, su esposa obedecía, degradada ante su esposo e hijos, por igual. El daño era irreparable: matrimonios destrozados, niños marcados de por vida, linajes nobles reducidos a peones de un entretenimiento perverso. Calígula disfrutaba, obligando a los hombres a mirar mientras sus esposas se sometían. Colocaba los asientos de modo que los maridos tuvieran vista clara de sus mujeres, siendo usadas para su satisfacción o por aquellos a quienes él lo ordenaba. A los rostros de los hombres, llenos de rabia, vergüenza y un silencio impotente, parecía deleitar a Calígula tanto como los propios actos. El palacio imperial en la colina palatina pronto cambió de forma para adaptarse a sus deseos retorcidos. Ordenó construir cámaras especiales dedicadas únicamente a espectáculos sexuales colectivos, amuebladas con divanes dispuestos en círculos para garantizar la visibilidad total. Relatos que han sobrevivido incluso describen una de esas salas, con forma de pequeño anfiteatro, con asientos elevados, alrededor de un escenario central, donde el emperador obligaba a cautivos, esclavos e incluso ciudadanos a realizar actos obscenos ante una audiencia de senadores y sus familias obligados a mirar y aplaudir en su propio dormitorio. Se convirtió en un lugar de temor. A diferencia de las cámaras privadas de los gobernantes anteriores, la de Calígula estaba diseñada con múltiples entradas y espacios de observación, asegurando que siempre hubiera testigos de sus encuentros. Para él, el espectáculo de ser observado era tan emocionante como el acto mismo. Cada escena, una demostración de poder imperial, sin límites, e incluso creó lo que solo puede llamarse un burdel palaciego, atendido no por prostitutaos, sino por las esposas e hijas de senadores, caídos en desgracia. Estas mujeres, antes símbolos de honor, eran obligadas a servir no solo a Calígula, sino también a sus invitados, dignatarios e incluso soldados, humilladas frente a sus familias y ante toda Roma. El emperador a menudo dirigía estas escenas como un maestro de teatro, dando órdenes y comentarios como si estuviera orquestando una obra. Lo más perturbador fue su corrupción de los cimientos sagrados de Roma en rituales políticos y religiosos. Tradiciones mantenidas durante siglos, con solemne dignidad, se transformaron en escenarios de degradación sexual. En reuniones
del Senado. A veces exigía que las esposas de los senadores prestaran servicios mientras sus maridos debatían asuntos de Estado, convirtiendo el propio gobierno en un instrumento de humillación. Los ritos religiosos sufrieron la misma perversión. Al proclamarse divino, Calígula exigía actos sexuales en su honor. Las sacerdotisas, consagradas a la castidad, fueron obligadas a relaciones públicas, mientras que festivales tradicionales se disolvían en orgías orquestadas que involucraban a mujeres nobles contra su voluntad. Incluso, el matrimonio se convirtió en teatro para su crueldad. Se casaba y divorciaba repetidamente, a veces, en cuestión de días, cada unión utilizada para deshonrar a la familia de la novia. Una narración escalofriante recuerda cómo consumó un matrimonio frente a toda la comitiva, reduciendo el ritual sagrado a un espectáculo de conquista. Pero estos apetitos no eran mera lujuria personal. Se transformaron en instrumentos de dominación económica. Calígula convirtió a la nobleza en piezas de su juego, exigiendo acceso a sus esposas e hijas a cambio de la supervivencia y la riqueza familiar. Surgió una grotesca economía en la que los nobles entregaban a sus mujeres a cambio de favores políticos o seguridad. Invitations a audiencias privadas dejaban a las familias sin poder, sabiendo que la negativa significaba la ruina. Más escalofriante aún, Calígula formalizó un sistema semejante a un impuesto. Las familias debían servicio a través de sus mujeres. La duración dictada por su riqueza no era simple prostitución, era esclavitud sexual impuesta sobre la élite. Roma, prueba de un control absoluto en la resistencia, se castigaba con brutalidad. Las mujeres que intentaban desafiarlo sufrían consecuencias terribles en degradación pública. Durante los juegos de gladiadores, o ser despojadas de su estatus y vendidas como prostitutas a soldados comunes. El mensaje era claro: ningún rango o linaje estaba fuera del alcance del emperador. El peso psicológico sobre estas mujeres fue inmenso. Criadas bajo estrictos códigos de honor, enseñadas a considerar la virtud como su mayor deber, ahora eran obligadas a convertirse en actrices de un teatro de humillación. El trauma iba más allá del cuerpo, destruía creencias, identidades y espíritus. Muchas colapsaron. Algunas eligieron el suicidio antes que rendirse. Pero Calígula incluso había previsto esto. Las familias de las mujeres que se quitaban la vida sufrían castigos colectivos, ejecución o ruina financiera, asegurando que la desesperación se extendiera por linajes enteros. Calígula parecía deleitarse en quebrar las voluntades. Quienes resistían eran arrastrados a actos cada vez más degradantes hasta que sus espíritus se rompían por completo. Una vez doblegadas, estas mujeres se convertían en ejemplos vivientes, advertencias para todas las demás sobre la futilidad de la resistencia. El placer del emperador no residía solo en la sumisión, sino en convertir esa sumisión en lección. Igualmente devastadora fue la complicidad forzada de los hombres romanos. Senadores y funcionarios no eran simples espectadores, eran convertidos en participantes de la ruina de sus familias. Padres eran obligados a entregar a sus hijas a las cámaras del emperador. Esposos debían preparar a sus esposas. Eran forzados a sujetar a sus hermanas durante los rituales colectivos. Al atarlos a la humillación, Calígula les arrebataba el honor para siempre. Un senador que ataba a su propia esposa para el emperador jamás podía volver a alzar la voz con autoridad en el Senado. Su vergüenza se volvía permanente. Su voz anulada, algunos intentaron resistir, manteniendo a sus mujeres alejadas de las convocatorias del palacio. Calígula, siempre anticipando la oposición, ya había ideado maneras de aplastarla. Las familias que resistían las exigencias del palacio enfrentaban castigos rápidos, a menudo realizados en público como advertencia para los demás. La elección era brutal al someterse a la voluntad del emperador o ver a sus seres queridos destruidos. Entre los aspectos más oscuros de su reinado estuvo el uso de los jóvenes en la vida palaciega. Los relatos antiguos, aunque deliberadamente vagos, dejan pocas dudas de que sus impulsos alcanzaban incluso a los menores de las casas nobles. Niños convocados a reuniones imperiales eran obligados a presenciar actos que jamás deberían haber visto, experiencias que los marcaron de por vida. Algunos eran arrastrados directamente a estas escenas, perdiendo su inocencia como parte de la campaña del emperador por corromper cada capa de la sociedad romana. Las consecuencias fueron devastadoras. Muchos crecieron incapaces de formar vínculos sanos
con una visión distorsionada de la cercanía humana. Otros, trágicamente, repitieron el ciclo cuando llegaron al poder. El emperador parecía comprender que al quebrar las mentes de la juventud romana, aseguraba que su corrupción sobreviviera a su propia vida. Esos niños llegarían a ser los futuros líderes, Jihomao, llevando consigo las heridas abiertas del palacio con el paso de los años. Transformó sus excesos en un culto ritual ligado a su divinidad autoproclamada. Se presentó como un dios viviente y exigió que los actos realizados en su honor fueran tratados como ritos sagrados. No era simple arrogancia, era una forma calculada de legitimar el abuso bajo el manto de la religión. Dentro del complejo palaciego se construyeron altares, donde la participación se presentaba como devoción al emperador divino. Estos ritos no eran voluntarios, sino exigidos a quienes buscaban favor imperial o simplemente querían sobrevivir a su ira. Se escenificaban ceremonias elaboradas, con protocolos estrictos. La intimidad con el emperador o con sus agentes era declarada como unión sagrada, mientras que la mera observación se consideraba un acto de adoración. Este marco le otorgaba justificación incluso a sus exigencias más extremas. Cuando se obligaba a las esposas de senadores a participar, se decía que era deber espiritual. Cuando se incluía a niños, se presentaba como una supuesta iniciación divina. No, el sistema de miedo se extendió más allá de Roma a través de gobernadores, comandantes y funcionarios. Sus métodos se replicaron en las provincias, convirtiendo territorios enteros en extensiones de la cultura de degradación del emperador. Estos hombres sabían que su supervivencia política dependía no solo de la lealtad, sino también de la participación activa. Competían entre sí, inventando humillaciones cada vez más elaboradas y reportándolas a Roma en busca de elogios. El resultado fue un imperio donde la opresión se convirtió en herramienta de gobierno. Las familias comunes vivían con el temor de que esposas, hijas o hijos fueran reclamados para servir a representantes imperiales. Esto creó un clima de miedo que alcanzó a millones. Las mujeres de las provincias comprendieron que sus cuerpos ya no les pertenecían, que en cualquier momento un funcionario podía reclamarlas en nombre de la autoridad imperial. Esta sistematización se convirtió en un sello de su mandato, dejando cicatrices en generaciones enteras. Hacia el año 40 después de Cristo, sus excesos alcanzaron niveles impactantes. Los eventos del palacio se habían transformado en espectáculos que duraban días, con innumerables participantes forzados a exhibiciones extremas. En sus últimos meses organizó representaciones inmensas, atrayendo a senadores, familias enteras, enviados extranjeros, esclavos e incluso animales. Cada escena diseñada como prueba de su dominio absoluto sobre la dignidad y la moral. Ya no eran simples excesos, sino declaraciones filosóficas. Las tradiciones más orgullosas de Roma no significaban nada frente a su poder sin límites. El punto de quiebre llegó cuando anunció su intención de convertir estas prácticas en la religión oficial del imperio, exigiendo la participación de todos los ciudadanos como prueba de lealtad. Esta amenaza convenció a la conspiración de actuar. El 24 de enero del 41 después de Cristo, el emperador fue abatido por su propia guardia pretoriana en los pasajes bajo su palacio. Incluso después de su muerte, su sombra permaneció. Muchos de los conspiradores llevaban heridas personales, tras haber visto a sus propios familiares sometidos bajo su reinado. Su sucesor, Claudio, heredó la monumental tarea de enfrentar las secuelas. Las pruebas eran abrumadoras en cámaras diseñadas para tormento, arte grotesco que mostraba a las víctimas del palacio, y registros detallados usados como chantaje contra la élite romana. Gran parte de esto fue destruido en silencio, no para honrarlo, sino para proteger a las familias de más vergüenza. Las salas de horror fueron selladas o remodeladas, como si se quisiera borrar su memoria. Los historiadores anotaron sus crímenes, aunque en un lenguaje medido, ocultando la verdad completa. Las propias víctimas permanecieron calladas, sujetas al código de honor romano. En especial las mujeres cargaron con el silencio más cruel, culpadas por su sufrimiento, sin importar las circunstancias. A los hombres que habían sido obligados a ver a sus esposas humilladas en el palacio, no podían hablar de ello, sin exponer su propia impotencia y vergüenza. Los niños que habían presenciado o sufrido tales violaciones, a menudo, cargaban ese peso en silencio por el resto de sus vidas. Este silencio colectivo aseguró que la verdadera magnitud de los abusos de Calígula quizá nunca se conozca por completo en las familias destrozadas por estos tormentos.
tenían todas las razones para ocultar sus experiencias. Los relatos históricos, limitados por los códigos sociales de Roma, evitaron los detalles explícitos, dejando solo fragmentos. Este silencio significó que muchas víctimas jamás recibieran justicia ni reconocimiento de su sufrimiento. El nuevo orden imperial se preocupó más por la estabilidad política que por sanar el pasado, dejando a los sobrevivientes cargar su dolor sin apoyo. Los crímenes de la corte de Calígula proyectaron sombras mucho más allá de sus 4 años de reinado. Las heridas psicológicas infligidas a la élite de Roma moldearon disfunciones generacionales, influyendo en la sociedad durante décadas. Los niños expuestos a los horrores del palacio crecieron con un sentido roto de la intimidad, del poder y de la confianza. Algunos repitieron los mismos patrones, incapaces de distinguir entre coerción y cercanía. Otros se volvieron vulnerables a nuevas formas de explotación. Sus traumas tempranos los convirtieron en presas fáciles. Las familias que soportaron su gobierno quedaron permanentemente marcadas. Matrimonios colapsaron tras los encuentros forzados, mientras los niños, marcados por el miedo, lucharon por construir lazos sanos en su adultez. La propia aristocracia quedó profundamente fracturada, su tejido social desgarrado por la corrupción sistemática de sus miembros. Aunque quizá lo más perdurable fue el legado de Calígula de usar la explotación como herramienta de poder. Posteriores, incluso sin igualar sus excesos, aprendieron de sus métodos, reconociendo que el control sobre los cuerpos podía traducirse en control sobre la política. Hoy, los visitantes recorren las ruinas del Palatino, admirando los restos de mármol sin percibir las sombras que se ocultan debajo. Pisos que alguna vez resonaron con los gritos de los sometidos, ahora reciben a eruditos y turistas. Y sin embargo, la evidencia persiste. Los cimientos sostuvieron cámaras diseñadas para la crueldad oculta. Los sistemas de drenaje arrastraron las huellas de lo ocurrido. Los pasadizos bajo el palacio alguna vez retuvieron a víctimas aterradas, aguardando su turno. Los ecos de esas vidas siguen presentes a la esposa de un senador que eligió la muerte antes que otra noche. El niño Q vio a su madre quebrarse ante él, la matrona reducida a degradantes labores en el burdel del palacio. Sus voces fueron borradas del registro, pero su sufrimiento permanece inscrito en la piedra. A la transformación del palacio en un teatro de horror duró menos de 4 años, pero su influencia reverberó durante siglos. Sus crímenes nos recuerdan que la explotación siempre ha sido un arma para quienes buscan dominar, y que incluso las grandes civilizaciones pueden corromperse cuando un hombre rechaza toda forma de límite. Hoy las ruinas permanecen en silencio, pero la lección sigue viva. La explotación sistemática de los vulnerables no es un vestigio antiguo, sino un patrón repetido cada vez que existe un poder sin freno. La diferencia entre el reinado de Calígula y los ejemplos modernos es solo de escala y preservación. No the essential. Las dinámicas de poder, miedo y violación resultan inquietantemente familiares. Al final, el emperador que convirtió su palacio en un escenario de sufrimiento dejó algo más que familias destrozadas y agitación política. Creó un modelo de terror estudiado y repetido por tiranos a lo largo de la historia. Su herencia no está tallada en mármol o bronce, sino en las cicatrices arrastradas por generaciones en un recordatorio de que los peores crímenes no solo destruyen cuerpos, sino también almas. Gracias por acompañarme en este viaje a las sombras ocultas de Roma en sí. Estas historias no contadas te conmovieron. Ayuda a mantener vivas las voces olvidadas de la historia. Ande él. Me gusta a este video. Compártelo con otros y suscríbete para más relatos poderosos del pasado. Tu apoyo evita que estas verdades vuelvan a ser enterradas en el silencio.